En el Mundo Mira a Bolivia hemos estado comentando sobre lo que es Cuba, la importancia de este país, esta nación latinoamericana. Y para acabar también de complementar todo el conocimiento, la realidad de Cuba y además su aporte también a nuestro país, a Bolivia y Santa Cruz en concreto, cara al G77, está con nosotros el cónsul general de Cuba, ingeniero Noel Quesada. Bienvenido, Noel. Muchas gracias. Y gracias también por acompañarnos en estos minutos. Querríamos conocer, hemos estado conociendo, hablando un poco de esa historia de Cuba, tan famosa también y conocida muchas veces. Hemos estado hablando también de esa transición que ya hay a partir de 2008 con el cambio de Fidel a su hermano Raúl. A partir de eso, ¿hay algún paso más, algo distinto, algo que signifique aportación hacia Bolivia, hacia la cooperación, etcétera? Bueno, ante todo agradecer la invitación de Bolivia TV. Siempre es un placer estar aquí acompañándolos y compartiendo con ustedes, con todo el respeto y cariño que nos reciben aquí en este canal. Ante todo, el tema que mencionabas, me parece muy importante señalar que en Cuba se continúa desarrollando un proceso histórico, la Revolución Cubana. Es una revolución que inició mucho antes de 1959 por el bien del pueblo, por la defensa de la soberanía del pueblo cubano. Y es una revolución, como dice el líder histórico de la Revolución Cubana, en la cual hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Eso es revolución, según el concepto enunciado por Fidel. Es tener sentido del momento histórico que se vive, es tener sentido del deber, de la responsabilidad, de la solidaridad, es ser internacionalista. Son los principios básicos que ha defendido la Revolución Cubana durante más de 50 años y que los continúa defendiendo hoy, no solo al interno del país, no solo en el desarrollo económico, sobre todo social, del pueblo cubano, sino también en sus relaciones internacionales. Entender el momento histórico, por ejemplo, sería ahora para nosotros también aquí en Santa Cruz lo que significa la cumbre que va a haber del G77 más China, además coincidiendo que con 50 años ya desde que se creó el G77. Cuba, ¿cómo va también a aportar? ¿Qué colaboración, qué aspectos puede presentar en esta cumbre que se iniciará en junio o previo también a la cumbre? Bueno, Cuba es un país fundador del Grupo de los 77. Hay un acontecimiento histórico que pocas veces se menciona. El Che Guevara estuvo durante la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra, cuando precisamente se crea el G77, cuando 77 países firman un documento agrupándose de cara a las negociaciones, sobre todo en el ámbito económico y social, que se realizan en Naciones Unidas. Que fue el encuentro de la UNTAD. Fue el encuentro de la UNTAD. El Che tuvo una participación importante en ese encuentro, denunciaba muchas cosas, las situaciones que vivía el mundo en aquel momento. Su discurso ubica claramente el escenario mundial en aquel momento. El Che preguntaba, por ejemplo, de qué íbamos a vivir los países en desarrollo, qué producciones y servicios íbamos a exportar, de qué producciones industriales nos iban a preservar. Se preguntaba si nos iban a preservar producciones de baja tecnología y de un elevado gasto de trabajo humano. Era el escenario que vivía el mundo en el año 1964 cuando se crea el G77. Y de ahí va surgiendo entonces esa inquietud, necesidad, como has dicho, y ese primer documento que firman todos, que además será también luego en la Carta de Argel el nacimiento ya oficialmente, digamos, del G77. Durante la primera reunión de ministros del G77 en Argel, en 1967. Cuba ha tenido un papel muy importante en este grupo, negociando, coordinando las acciones entre los países del sur. Ha sido muy importante, yo creo, señalar el papel del G77 en las negociaciones, en el establecimiento de un diálogo lo más equitativamente posible entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Ha tenido contribuciones muy importantes a lo largo de estos 50 años. Por lo tanto, nosotros pensamos que este aniversario 50 reviste una importancia especial. Pensando, perdón, una pregunta. ¿Les ha favorecido a Cuba también no solamente a la fundación, sino pertenecer al G77 para pelear un poco, para reclamar lo que es ante las Naciones Unidas contra el embargo? Porque casi todos los países apoyan que se retire el embargo,
pero el embargo lo mantiene Estados Unidos con apoyo de Israel y alguno más, ¿verdad? Bueno, son hoy 133 países, todos con intereses, necesidades comunes, con muchas diferencias desde el punto de vista cultural, religioso, ideológico, con prioridades distintas en muchos de ellos, en dependencia de sus niveles de desarrollo. En muchos temas no todos los países mantienen las mismas posiciones, pero sí mantienen un objetivo y un fin común, que es el desarrollo de los países del sur, el establecimiento de reglas equitativas con los países del norte que propicien el avance de los proyectos económicos y sociales de nuestros países. Cuba, en ese marco, ha sido uno más dentro del grupo de los 77, ha sido un grupo que se ha pronunciado no solo en temas económicos, sino también en cuanto a las medidas, en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, como es el caso del bloqueo. Son todos países hermanos, países con un objetivo común, que coordinan muy bien en casi todos los ámbitos de Naciones Unidas, incluso en cambio climático, por ejemplo, donde Bolivia tiene un liderazgo muy importante. Por tanto, toda esta experiencia de ustedes y, obviamente, todo lo que han acumulado en años y años de esa revolución constante y renovadora, ustedes podrán aportar también ahora cuando ya se presente la cumbre acá en Santa Cruz. Además que va a haber precumbre también con jóvenes. Cuba también está preparando, está pensando aportar, enviar a algunos jóvenes a Santa Cruz. ¿Cómo ven la preparación de precumbre y luego la cumbre? Bueno, estamos coordinando muy estrechamente con el grupo de G77 creado aquí en Santa Cruz bajo el liderazgo del embajador Raimi Ferreira. Existe una estrecha coordinación y apoyo mutuo en todos estos temas. Nosotros pensamos que podemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades tanto al desarrollo del encuentro latinoamericano de jóvenes, ojalá y tengamos alguna presencia de jóvenes cubanos, y también al propio desarrollo de la cumbre desde su preparación. Incluso nuestras brigadas médicas están coordinando con el Ministerio de Salud en todo lo que es la preparación logística y el aseguramiento de la cumbre G77, que comenzó mucho antes de la cumbre, comenzó hace yo creo que más de un mes. Exactamente. Además de los jóvenes cubanos que ojalá pudieran venir muchos y nos conoceríamos todos mejor, también hay una serie de jóvenes estudiantes que han ido becados, porque Cuba también ha colaborado mucho en ofrecer becas a latinoamericanos, a bolivianos, y de Santa Cruz conozco varios jóvenes que han ido a prepararse en medicina, por ejemplo. ¿Piensan también ustedes, tienen contacto como para que ellos también participen en estos eventos, o ya cuando regresan de Cuba se desligan un poco, que sería una pena, ¿no? Bueno, sí. Con seguridad los grupos de graduados en Cuba van a apoyar, de hecho están apoyando y coordinan en muchos proyectos de salud que desarrolla el gobierno, como el proyecto Mi Salud, que se ha desarrollado en varios departamentos y que se planea realizar aquí en Santa Cruz también, y mantienen una estrecha coordinación con las brigadas médicas cubanas. Son más de 4.000 graduados en Cuba en los últimos años, 4.000 bolivianos, que tienen una asociación de graduados que mantienen un estrecho vínculo con nuestros médicos, muchos de los cuales fueron sus profesores en Cuba, y existe ese vínculo cubano-boliviano especial, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Sigue todavía la ayuda así, por tanto, de médicos cubanos, porque ahora unos 4 o 5 años como que era más notorio todo el apoyo que vinieron, que se distribuyeron en diferentes zonas rurales, igual que con la alfabetización. ¿Sigue todavía ese apoyo también de médicos cubanos? Se mantiene. En Bolivia tenemos más de 770 médicos en estos momentos, que componen la brigada médica cubana. Y también, bueno, en Santa Cruz son alrededor de 170 colaboradores en el área médica. Y mantenemos también apoyo en el área de la educación, con asesores que trabajan en los programas bolivianos de alfabetización y post-alfabetización. Claro, con el programa que el de Yo sí puedo. Exactamente. Cuba, por tanto, es un pilar, es una fortaleza para nosotros, para nuestro país. A veces, lamentablemente, o porque algunos medios o privados o por diferentes enfoques que tengan, no se da a conocer mucho, ¿verdad? El trabajo que ustedes hacen. Y es importante decir, aquí están, los vamos a ver más, los vamos a conocer mejor en la cumbre. Usted estará, claro, todos los días ahí presente y vamos también a verlo con los demás invitados participantes.
para este programa de El Mundo Mira a Bolivia. Así lo hemos titulado porque consideramos que son 133 países invitados y que forman parte del G77, pero que esperamos que sean más todavía los que se interesen. Para todos ellos también un saludo, una invitación. Esperamos encontrarnos pronto, no solamente en este canal, sino también allá físicamente en la sede del encuentro en el 14 y 15 de junio. Yo creo que el programa tiene un nombre muy especial y muy sugerente. El Mundo Mira a Bolivia. Nosotros pensamos que el mundo está mirando a Bolivia hace varios años por su papel activo en política exterior. Hoy Bolivia es una voz escuchada, es una voz con responsabilidad para hablar en cualquier escenario internacional. Ha sido un ejemplo en muchas de las negociaciones internacionales y ha sido un ejemplo para el mundo en el propio desarrollo económico y social que lleva a cabo el país, sobre todo con inclusión social dentro de esas medidas de desarrollo. Los cubanos aprendemos mucho de Bolivia, lo miramos con respeto, con admiración, brindamos el apoyo que podemos brindar en la medida de nuestras posibilidades. Por eso nosotros pensamos que la cumbre también tiene un carácter muy especial, por realizarse aquí, en este país hermano, en un país que tiene capacidad para lograr la revitalización del G77, para continuar con los aportes que ha tenido este importante grupo durante más de 50 años. En momentos en los que la unidad constituye la mayor riqueza de los países del tercer mundo. Nosotros pensamos que la unidad es la única que nos va a lograr preservar y defender nuestras conquistas sociales. Todos fuimos colonias, todavía arrastramos y sufrimos de ese proceso. Todavía existe en nuestros países pobreza, subdesarrollo. Cada uno de nuestros países tiene derecho a voto en Naciones Unidas. Ninguno tiene derecho al veto, pero somos la mayoría de las Naciones Unidas. La pena es que se hubiera organizado en Naciones Unidas con 5 especiales hay países con ese derecho al veto. Sí. Habrá que también tratar, que también el presidente Evo lo ha mencionado alguna vez, reestructurar la misma Naciones Unidas, ¿no? El mismo estilo de organización que da un privilegio a unos poquitos y Cuba de estar entre los que se privilegien de ese cambio, esa transformación en las Naciones Unidas y en todas partes donde esté. Forma parte de las injusticias de este mundo. Que las resoluciones aprobadas en la Asamblea General no tienen carácter vinculante, o sea, no son de obligatorio cumplimiento, y las del Consejo de Seguridad sí. Cuando la mayoría de los países, por ejemplo, votan en contra del bloqueo, 188 naciones condenan y piden el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos, y eso no es una resolución de obligatorio cumplimiento, es una recomendación para Estados Unidos. Es el mundo entero contra uno, prácticamente. Forma parte del injusto orden económico internacional que existe, que ha existido durante muchos años, contra el cual el G77 también tiene que tener un papel muy importante. Por eso yo creo que nosotros tenemos que preservar la unidad como nuestra mayor riqueza y lograr que esa unidad sea el principal instrumento para lograr un mundo mejor y más justo. Muchas gracias, Noel, cónsul general de Cuba en Bolivia, y gracias por acompañarnos y también por tus palabras. Estamos de acuerdo en que el G77 ha de fomentar eso, la unidad sur-sur entre 133 y ojalá se unieran más naciones todavía. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos, y también a todos ustedes, amigos televidentes. Les agradecemos por habernos acompañado y recibido en sus hogares en esta noche hablando de Cuba y con la presencia de su cónsul general. Gracias.